Este tema, más de 1,5 millones de franceses salieron a las calles para protestar contra la reforma de pensiones impulsada por el gobierno de Emmanuel Macron. Decenas de encapuchados y chalecos amarillos violentos protagonizaron desmanes en París y otras ciudades en donde encendieron barricadas y se enfrentaron a la policía que los trató de disuadir con gases lacrimógenos. Profundizamos en el complejo escenario que vive Francia junto a Cristóbal García Huidobro, historiador y académico de Derecho de la Universidad Católica. ¿Cómo está, Cristóbal? Bien, muy buenos días. ¿Cómo está? Bueno, preguntarle sobre lo que está ocurriendo en Francia con esta reforma de pensiones que, al parecer, y como hemos visto en las calles, se no tiene para nada contento a los ciudadanos franceses. ¿Por qué? A ver, el sistema francés es un tanto distinto al que nosotros tenemos hoy día en Chile, ¿no es cierto? Se parece más haciendo una analogía un tanto cruda, ¿no?, al sistema que tiene Chile la década de los 50, 60, 70. ¿Ya? En Francia existen 42 distintos sistemas de pensiones, dependiendo fundamentalmente a la profesión que uno tenga o al gremio que uno pertenezca, le corresponderá a alguno de esos sistemas. El tema es que es un sistema particularmente caro de mantener. Se proyecta, de hecho, que si se mantiene el sistema por los próximos 10 años, eso va a traer un déficit a la economía francesa de más o menos 10.000 millones de euros, ¿no? Y además también el gasto que hace el gobierno en cuanto a pensiones son 14 puntos del PIB. Entonces tú ya te puedes imaginar el enorme costal que se lleva adelante con esto. Además también, cada sistema de pensiones es un universo en sí mismo, porque cada uno tiene sus reglas distintas, cálculos distintos, y por lo tanto eso lleva a que, por ejemplo, tú tengas, en el caso de la SNCF, que es ¿cómo se llama?, los ferrocarriles franceses, tú te puedes jubilar a los 52 años. ¿Ya? Siendo que la edad promedio en Francia de jubilación, entre otros sistemas de pensiones que conviven, es de 62. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora, no es cierto? Tú tienes la propuesta del presidente Macron, que era parte de su programa de gobierno con el que él fue electo en 2017, implicaba una unificación de los sistemas, ¿sí? Homogeneizarlos en uno solo universal. ¿Y eso qué significa? Finalmente, que sube la edad de jubilación, pero bajan las pensiones. A ver, eso podría pasar. Esto es una posibilidad, de hecho es una posibilidad muy cierta. ¿Por qué? Porque cuando tú generas un sistema universal, que más encima es un sistema con puntos, ¿ya? Tantos puntos, tanto dinero de jubilación, ocurre que al final tú lo que estás haciendo es repartir la torta de manera más uniforme, ¿ya? En los sistemas de reparto, que como el que tiene Francia, parecido, bueno, no es un sistema estrictamente de reparto, pero se parece mucho, tú lo que tienes es que mientras más gente joven en edad de trabajar entra al sistema a imponer, ¿ya?, que no es baja la imposición tampoco, esas personas, digámoslo, mantienen solidariamente a los que están saliendo del sistema. El tema es que en Francia, que es una nación envejecida, ¿no es cierto?, está entrando poca gente al sistema laboral, fundamentalmente porque cada vez nacen menos personas jóvenes, o sea, nacen menos niños que eventualmente están en edad de trabajar, y cada vez hay más personas de mayor edad, ¿no es cierto?, en edad de jubilar. ¿Qué ocurre? Hay mucha gente que jubila tempranamente, ya a los 52 años, a los 58, a los 60, y por lo tanto eso trae un costo al gobierno que tiene que venir a suplir, en definitiva, lo que no cubre las remuneraciones de las personas que han impuesto, digamos, durante su vida laboral. Y por lo tanto, es un sistema carísimo, que es lo que está proponiendo Macron. Eliminemos los 42 sistemas, creemos uno solo y establezcamos reglas comunes. Eso va a significar, de alguna manera, subir la edad. ¿Por qué? Porque hay que hay que tratar de que esto sea más barato para el Estado, y al mismo tiempo también tienen que disminuir algunas pensiones porque son francamente desproporcionadas en comparación al común denominador del resto del sistema. Por ejemplo, para que la gente entienda, por ejemplo, estos 42 regímenes especiales, gente que trabaja en notarías, en el Banco de Francia, en ferrocarriles, también, por ejemplo, los marinos, los trabajadores de la industria energética. Claro, en los ferrocarriles de superficie también, de París, en el metro, etcétera, claro. Todo eso implica un sistema, digámoslo, donde las pensiones son muy buenas, pero el problema es que mantener esas pensiones es carísimo. Sí, por ejemplo, la edad de jubilación en Francia, lo decíamos, 62 años promedio. En España es de 65 años y en Alemania de 67 años. Claro, y uno ve que muchas veces uno dice, bueno, en Europa se jubilan más temprano, nos gustaría obviamente a todos jubilarnos más temprano con una buena pensión, pero esto también trae consecuencias. Bueno, si tú ves... Si es que no hay alguien que financie finalmente. Tú bien lo decías, por ejemplo, estableciendo las edades de jubilación en Francia, España y Alemania. Si tú ves cuánto es el gasto del PIB por cada uno de esos países, en Francia es 14,1, creo. Sí, en España 11 y en Alemania 10,1. 10,1. Ahí tú te das cuenta que mientras aumentas la edad de jubilación,
también baja la cantidad de dinero que tiene que invertir el Estado precisamente para sostener el sistema, ¿ya? El problema es que a la larga el sistema, si no se modifica, va a quebrar. El déficit que va a generar el sistema de pensiones para el Estado francés va a ser más grande. Y es muy notable cuando tú ves, por ejemplo, cuáles son las críticas que le hace la gente que ha salido. Porque esta gente que está tratando de mantener, en definitiva, su estatus, digámoslo, de beneficios, ¿no es cierto? Y el gobierno les dice, no, lo que pasa es que tenemos que tener un sistema más uniforme, además ecualizar las pensiones de otras personas que ganan muy poco. Más igualitario. Y más igualitario. Entonces, ¿qué dice esta gente? No, lo que usted tiene que preocuparse no es de cambiar nuestro sistema de pensiones, lo que usted tiene que hacer es aumentar las pensiones de los que tienen menos, que es como el discurso que existe acá, pero multiplicado al revés, ¿no es cierto? O sea, multiplicado por -1. Entonces, al final, es muy notable porque tú tienes 1.500.000 personas movilizadas, de los cuales, bueno, la mayor parte de ellos son los trabajadores ferroviarios, de algunos miembros de sindicatos. Los chalecos amarillos aquí están divididos, porque, como bien decías tú en la nota al principio, claro, estos son radicalizados, ¿no es cierto? Y además también juventud, digámoslo, escolares y también universitarios que están saliendo a las calles. Y esta ha sido una pasada un poco más violenta que la última que hubo de los chalecos amarillos solos, ¿no es cierto? Entonces, al final, claro, las consecuencias que tú ves acá es que si nosotros mantenemos el sistema ahora, eso es pan para hoy, pero hambre para mañana, porque a la larga alguien se va a tener que hacer cargo del hoyo fiscal que va a generar precisamente mantener un sistema tan heterogéneo como el que existe en Francia. Sí, ¿cómo puede salir Emmanuel Macron de esta crisis que está viviendo? Porque esto era una promesa de campaña con la cual también logró el triunfo, logró la presidencia del país. Y curiosamente, si tú te fijas en los números de las encuestas, mayoritariamente las políticas de Macron en esta materia son aprobadas. Lo que pasa es que hay un grupo que está tratando de defender sus beneficios, pero que no confía. Un grupo también de poder que finalmente paraliza el país. Esa es la lógica de los sindicatos políticamente movilizados, ¿no es cierto? Si, en el fondo, aquí no hay que ser inocente. Los sindicatos, los movimientos sociales en general tienen un cariz eminentemente político y que buscan en definitiva hacer un muñequeo, en este caso con el gobierno francés. Bueno, aquí hay lo más lógico sería, ¿no es cierto?, entrar a negociar y tratar de encontrar un punto de acuerdo. Pero es difícil encontrar puntos de acuerdo cuando tú tienes los episodios de violencia que se han visto en Francia en los últimos días. Entonces, por eso hay que tratar lo lógico es tratar de aunar posiciones y juntarse a conversar con el interlocutor válido. ¿Ya ha faltado diálogo? A ver, como te decía, es difícil dialogar cuando tú tienes una parte de tus ciudades incendiadas, de hecho, y con gente en la calle apedreando. De hecho, ayer se verificaron cosas que en Francia, curiosamente, cuando hay protestas, los edificios públicos nadie los toca, los supermercados nadie los toca, etcétera, y se incendian autos. Fundamentalmente porque tienen seguros que prevén este tipo de cosas. Pero en el caso particular de las últimas protestas que han habido, se han atacado edificios públicos y se han tratado de incendiar también. Entonces esto es como un capítulo nuevo dentro de una historia que tenía otro cariz, ¿no es cierto? Sí, pero esto, por ejemplo, no es primera vez que pasa, que un presidente francés quiso modificar las pensiones, la reforma de pensiones. Pasó el año 1995 con el entonces presidente Jacques Chirac. Finalmente pasaron 3 semanas y producto también del estallido que hubo allá en Francia no se pudo hacer nada. Bueno, es que ese es el problema también. Como tú, a ver, en la lógica de la negociación, no todas las negociaciones tienen que ser así, pero fundamentalmente que ninguna de las partes salga satisfecha en definitiva con el logro de la negociación. Pero por lo menos tú encuentras puntos de equilibrio. Y en estos momentos en Francia no hay punto de equilibrio, ¿ya? Son posiciones encontradas, antitéticas uno contra otro, y sinceramente, la única posibilidad que existe ahora es tratar de conversar. El problema es que se tiene que ceder de alguna manera. Como tú bien señalabas, en el 95, finalmente el gobierno no tocó el sistema. ¿Y qué trajo como consecuencia esto? Claro, el sistema no colapsó en 1995, ni el 97, ni el 2000. ¿Ya? Pero, ¿por qué? Porque, bueno, Francia ha tenido bonanza económica y se ha logrado de alguna manera sortear estos problemas. Pero de aquí a 10 años más, el asunto se ve considerablemente menos halagüeño. ¿Podría colapsar? Evidentemente, claro que sí puede colapsar. Ahora, todavía no se ha logrado ver en la historia, ¿no es cierto?, de los últimos, no sé, te invento, 50 años, un sistema de pensiones que colapse catastróficamente. Se ha visto, por ejemplo, que sistemas bancarios colapsen, pero no sistemas de pensiones porque al final el Estado echa a andar la maquinita impresora de billetes, ¿ya?
para sostener el sistema, con las consecuencias, digamos, lo que tú te puedes imaginar. En el caso de Francia el asunto es más complicado porque el control del Banco Central Europeo, y siendo Francia parte de la Unión Europea, le impide aumentar el gasto de forma desmedida, ¿no? De hecho, cuando tú miras parte de las protestas que nosotros hemos visto, digámoslo, las últimas semanas, digámoslo, tienen que ver principalmente con estas peticiones, pero hay una cuestión que se repite, el Frexit, es decir, que Francia salga de la Unión Europea, fundamentalmente para que pueda gastar, para que tenga independencia, etc. Y aquí tú te encuentras con los euroescépticos, que también es un grupo importante entre los chalecos amarillos. Los euroescépticos que pueden militar en partidos de ultraizquierda o de la izquierda democrática, ¿no es cierto?, en Francia, pero también del Frente Nacional. Y ahí es cuando tú te encuentras con cosas que son bien interesantes, porque tú te encuentras dos puntos opuestos que tienen un mismo elemento común. Sí, acá, por ejemplo, lo que hemos visto, y de acuerdo al análisis que hemos estado haciendo, los franceses entonces no tienen las mismas pensiones, el mismo derecho de recibir la misma cantidad de plata al momento de jubilar. No, de hecho, incluso hasta los sistemas de cálculo son distintos dependiendo del sistema en el que tú te encuentres. Haciendo la comparación con Chile, en la década de los 60, 70 habían 30 cajas, distintos tipos de sistemas, ¿no es cierto? Francia tiene 42. La diferencia es que las cajas chilenas entregaban pensiones que, a diferencia de lo que se tiende a contar un poco panfletariamente, las pensiones no eran buenas. No eran buenas las pensiones del sistema antiguo, precisamente por los mismos problemas, distintos sistemas de cálculo, poca homogeneidad, ¿no es cierto?, también en la forma en que se distribuían los recursos, etc. Ahora, tampoco son buenas. No, por eso te digo. Sí, lo que pasa es que, a ver, calificar de bondad o maldad las cuestiones es una cuestión falaz. Yo creo que hay que verlo desde el punto de vista de la eficiencia. Y el problema, y esto no es una cuestión que sea por el sistema de reparto solamente, los últimos 50, 60 años han sido precisamente años muy duros respecto al debate sobre qué sistema de pensiones deberíamos tener. Y no hay un acuerdo todavía respecto a cómo generar un sistema de pensiones eficiente, porque a la larga tú lo que estás haciendo es decir, yo tengo que mantener a una persona por los años que le quedan de vida cuando ya no pueda seguir trabajando por diversos motivos, a más de lo que esa persona logre juntar durante el periodo, digámoslo, de su vida laboral, ¿ya? Y además también asegurando un estándar de vida digno, precisamente para que esa persona pueda tener ocio, vida familiar, etcétera, comer, valerse por sí mismo, materia económica. Entonces, todo ese tema es no solamente carísimo, sino que además también es muy difícil hoy día de tratar de aunar posiciones respecto a qué es lo que deberíamos hacer. Yo estaría encantado de tener la solución para el presidente Macron y decírselo, pero yo creo que él tiene asesores que son considerablemente más calificados que yo para eso. Pero además allá en Francia existe mucha inquietud porque no existe un documento que sea visible, que sea analizable para todas las personas, sino que este documento podría recién entregarse o darse a conocer el próximo miércoles. A ver, lo que hay... Y además eso genera preocupación también en la sociedad francesa porque esto podría mantenerse, estas manifestaciones, hasta que esto se conozca y también hay un pronunciamiento de parte del gobierno. Bueno, eso es otro tema. Aquí se ha optado por un poco la histeria, ¿no? Así como, ¿por qué? Porque no hay un proyecto de ley todavía. Lo único que hay es un informe, el informe Jean-Joseph Delaboye, que fundamentalmente lo que hace es este análisis, ¿no es cierto?, del sistema de pensiones. Y dice, bueno, aquí hay un montón de problemas que es necesario resolver. ¿Por qué? Porque a la larga esto va a capotar, ¿ya? Entonces, basado en las recomendaciones que entrega ese informe, la población francesa que se vería afectada salió a las calles a protestar. Pero todavía no tenemos ni un proyecto del gobierno francés, no hay tampoco, digamos, un pronunciamiento por parte del gobierno de qué va a ser lo que va a tomar de ese documento. Entonces, también esto ha sido bastante reactivo. Y bueno, habrá que esperar a ver qué es lo que pasa. El problema nuevamente con las movilizaciones es que como operan en la lógica de la presión, fundamentalmente es una pistola al pecho que te ponen para decir, bueno, usted haga lo que nosotros queremos, si no vamos a seguir movilizados. Y a medida que va escalando el nivel de presión, entiéndase también el nivel de violencia, es cada vez más difícil entrar a discutir con esas personas porque o se radicaliza el movimiento o el gobierno se endurece precisamente porque dice que no negocia con este tipo de presiones al frente. Por ejemplo, ayer 1 de cada 4 funcionarios hizo huelga, el 30% de las escuelas no funcionaron, el 90% del transporte tampoco funcionó. Son medidas también para presionar gente que se está viendo beneficiada por estas actuales pensiones y que no quiere tampoco que haya una reforma como la que propone Macron.
Esos son los grupos de interés, en definitiva. Y nuevamente habrá que ver cómo se decanta el asunto. En estos momentos el gobierno la única opción que le va quedando, pero también es la única opción que le va quedando a la población movilizada, es entrar a negociar, ¿no? Porque a la larga el gobierno es el que tiene la sartén por el mango respecto a la creación legislativa, ¿no? Ahora, el gobierno cuenta con apoyo transversal y mayoritario respecto a esta reforma. Fundamentalmente, ¿de dónde proviene ese apoyo? Viene de aquellas personas que se ven menos beneficiadas con el sistema de pensiones, ¿ya? También hay un tema respecto a la confianza que se le tiene al gobierno, porque también en Francia, como ocurre en todas partes del mundo en estos momentos, hay una crisis de confianza generalizada sobre la política, ¿ya? Entonces, estas personas que se están movilizando no confían en definitiva en lo que vaya a hacer el gobierno, pero hay otro grupo de la población mayoritario que se vería beneficiado por esta reforma. En este caso, los funcionarios públicos. Y no solo, o sea, mayoritariamente. Mayoritariamente. ¿Por qué? Porque nuevamente tú tienes aristocracias públicas acá, ¿no es cierto? Tienes una aristocracia de trabajadores que son los que reciben las mejores pensiones, que tienen los mejores beneficios, pero también tú tienes personas que también trabajan para el Estado, que son personas esforzadas, comprometidas en definitiva con el servicio público, pero que no les va tan bien respecto al pago de sus pensiones. Entonces, nuevamente aquí hay que intentar encontrar un punto medio, pero evidentemente llegar al punto medio es muy difícil cuando tú tienes posiciones tan extremadas, fundamentalmente de parte de aquellas personas que no quieren perder sus beneficios. Cristóbal García Huidobro, historiador y académico de Derecho de la Universidad Católica, muchas gracias por acompañarnos conversando sobre este tema bien interesante, lo que está ocurriendo con la reforma de pensiones allá en Francia. No, muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao.